Bien, continuamos con el estudio de Romanos 2. Vamos a dar lectura del versículo 5 al 11. Dice la Escritura, Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Señor, una vez más nos dirigimos a ti para que tú uses tu palabra y para que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender lo que tú quieres enseñarnos a través de este pasaje. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a profundizar mediante desde el versículo 7 al 10. Titulé este mensaje: la única manera de producir obras de justicia es poseer la justicia de Cristo. La única forma, la única manera de poder tener, evidenciar, manifestar obras de justicia en nuestro diario vivir es haber tenido o tener o ser la justicia de Cristo. Aquí vemos claramente que en los versículos del 7 al 10 Pablo traza una línea bien clara entre dos clases de personas: los salvos, los redimidos, y los no redimidos, los impíos. Y después, obviamente, eso lo vemos en el versículo 7, los salvos, los redimidos, versículo 8 al 9, los no redimidos, y después vuelve nuevamente en el versículo 10 a los que ya son salvos. Las podríamos entonces dividir, por un lado, las obras de los redimidos, según versículo 7, que dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. En primer lugar, el deseo más sublime y maravilloso que tiene un creyente por encima de todas las cosas, por encima de todo, es como terminamos la semana pasada, el mensaje de la semana pasada: buscando la gloria de Dios, hacer todo para la gloria de Dios. De lo más sencillo, como vimos en 1 Corintios 10, 31. Sea que comamos, o sea que bebamos, hagamos, u otra cosa, dice, hagamos todo para la gloria de Dios. En primer lugar, el deseo de un verdadero creyente es buscar la gloria de Dios por sobre todas las cosas, por encima de todo. Un verdadero creyente vive expectante a la llegada de aquel gran día donde este proceso de santificación que comenzó después de la justificación va a terminar y va a ser llamado la glorificación. El verdadero creyente vive expectante a ese gran día. Vivimos expectantes si verdaderamente hemos conocido la verdad de Dios, hemos conocido al Dios verdadero y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Vamos a esperar cada día, de una forma expectante, la llegada de la glorificación. El día donde ya no tengamos más relación con nuestra vieja naturaleza, con el pecado. Cuando ya no le fallemos más a Dios, cuando ya no pequemos más contra Dios. Esperamos ansiosamente ese día. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a ser libertados de nuestra vieja manera de vivir completamente, nuestra vieja naturaleza. Ya no vamos a tener más relación con el pecado. Qué glorioso será ese día. El verdadero creyente espera ese día, ansiosamente.
También vemos en el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos, que nos dice el apóstol: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué precioso día, qué gran día, la glorificación, donde ya vamos a ser completados por Dios. Como dice en Filipenses, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, un día la va a perfeccionar, un día la va a terminar. Vamos a ser completamente santos. Y fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo también en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alcanzar, por su gracia, por su misericordia, un día la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Salmos, capítulo 17. Versículo 15. En cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Preciosos pasajes, donde nos hablan del deseo ferviente, expectante de todo hijo de Dios, cuando llegue ese momento de la glorificación. Y a medida que vamos considerando lo que la Biblia nos dice, examina tu corazón si realmente vos tenés por encima de todo ese deseo ferviente de glorificar a Dios y esperás aquel día glorioso. Sabemos, dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 4:17, que cualquier leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y sabemos cómo fue la vida del apóstol Pablo. Y él dice: sabemos que cualquier leve tribulación momentánea. Y él sufrió realmente, físicamente sufrió un montón, por ser un apóstol, por proclamar el nombre de Cristo. Pero él dice: esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea no se compara con el terrible peso de gloria y eterno peso de gloria. No es por un rato, no es por un momento. También Pablo escribe a los Colosenses en capítulo 3, versículo 4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Impresionante la palabra de Dios. Contundente, como es toda la palabra de Dios. Toda poderosa. Buscar la gloria divina es en realidad buscar la semejanza de Cristo. Es buscar cada día ser cada vez más semejante y que llegue ese día donde ya no tengamos más relación con nuestro pecado. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 3. Versículo 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién era el apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice esto: no digo que lo haya alcanzado todo, pero solamente hago una cosa. Olvido lo que queda atrás, prosigo a la meta
¿Y cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. En versículos 20 y 21 nos dice también el apóstol: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, tu ciudadanía como hijo o hija de Dios, está en los cielos, no te pertenece. No hagas grandes proyectos en esta tierra. Si los haces, primeramente hacelos los eternos. Proyectarte para qué te llamó Dios. ¿Tras qué tenés que seguir? ¿Cuál debe ser tu prioridad? Obviamente glorificar a Dios, pero copiá este versículo en tu mente, en tu corazón, de Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En segundo lugar, un creyente verdadero es obediente a la palabra de Dios. Y no es obediente a la palabra de Dios por imposición o porque alguien se lo está pidiendo, sino por su gracia, motivado por su gracia. Porque hemos sido, como dice en Romanos 5:8, siendo aún viles pecadores, a pesar de lo que somos, hemos recibido la salvación gratuita mediante la fe, por medio de la fe, mediante nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora de Jesús en la cruz, en nuestro favor. Si realmente hemos conocido la verdad, vamos a obedecer la verdad. Y va a ser motivado por su gracia. No porque dé por el solo hecho del deber de cumplir lo que la Biblia dice. Lo que dice tal pastor o lo que dice tal líder. Por amor a su nombre. Para glorificar a Dios. Motivado por sobre todas las cosas. Un creyente verdadero espera recibir la aprobación de Dios por encima de todo. No la aprobación de los hombres. Como leíamos la semana pasada en Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque del Señor vamos a recibir la recompensa. Fíjense que dice Mateo, capítulo 25. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es totalmente legítimo para un hijo o una hija de Dios esperar este día, ese gran día, donde recibamos la aprobación de Dios, porque lo hicimos todo para su gloria, para agradar a Dios, no para agradar a las personas, no para agradarme a mí mismo, sino voy tras la aprobación de Dios por sobre todas las cosas. Si a Dios le agrada, si a Dios le honra, si a Dios le glorifica. También en tercer lugar, vemos que un verdadero creyente busca la inmortalidad, según el apóstol Pablo en Romanos 2 que leímos. La llegada de aquel gran día cuando nuestro cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Alguien que lea 1 Corintios 15, 53, por favor. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muchas gracias. Y fíjense que dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina concluyendo el apóstol: hijitos, guardados de los hijos.
¿Cuál es el verdadero Dios? El que ha entregado a su único Hijo Jesús, para que por medio de Él seamos salvos. Dice, pero esto sabemos, que el Hijo de Dios ha venido. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermosa verdad, afirma el apóstol Juan. La vida eterna no es simplemente una cantidad de días, sino es primero que todo calidad de vida. Es la vida de Dios mismo en el alma del ser humano. Porque a veces cuando pensamos en vida eterna, decimos, bueno, no voy a morir nunca. Pero no es solamente cantidad de días, es calidad de vida. Conocer a Dios es glorificarle a Dios, es disfrutar de su gloria, de su majestad, es conocerle verdaderamente. Y cuando llegue ese día de la glorificación, ya no vamos a estar impedidos por nuestro pecado, por nuestro conocimiento finito que tenemos ahora. Vamos a conocer todo acerca de Dios, toda su gloria, toda su majestad. Ya no nada que ver con el pecado. Por eso Pablo escribe a los Gálatas, ya no vivo yo, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no es más mi vida. Ya no tengo más ese concepto egocéntrico y necio, pensando de que yo soy el dueño de mi propia vida. Pablo dice, yo ya no vivo más, mi yo no existe, mi voluntad no existe. Lo que realmente existe es Cristo en mí. Es Dios obrando en mi corazón, es Dios obrando a través de mi vida. Y el tiempo que vivo ahora en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No importan mis anhelos, mis proyectos que hubiese querido concretar como ser humano. No importa. Me importa lo que Dios pretende, lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios. Lo que Pablo quiere establecer en este pasaje es que una persona que posee la vida de Dios reflejará el verdadero carácter de Dios. Y que es sobre la base de ese carácter piadoso, reflejado cada día, que ha de ser juzgado. Vayamos por un momento a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Claramente podemos ver que el apóstol que el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, inspirados ambos por el Espíritu Santo de Dios, establecen que la vida de un verdadero creyente refleja una vida de obediencia a Dios. Porque acá Pedro dice que lo que puede buscar un ser humano es lo que es temporal. Porque dice, porque toda carne es como hierba. Y nosotros como seres humanos por naturaleza buscamos
lo que apetece a nuestra carne, lo que le interesa a nuestra carne. Nos dejamos llevar por las modas de este mundo, por lo que al mundo le interesa. Pero dice, y buscamos nuestra propia gloria. Obviamente que no es gloria verdadera, es vanagloria, pero es la que buscamos por naturaleza. Y dice que dicha gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. No dura, no es permanente. Pero la palabra de Dios sí es permanente. Dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y anteriormente a eso, dice Pedro, siendo, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, si hemos sido nacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, por eso después en el capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. El verdadero evangelio, no el evangelio de la prosperidad, el evangelio moderno, que no es evangelio, pero recibe ese nombre. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Siempre y cuando, dice, si es que habéis gustado la venida del Señor, si es que habéis nacido de nuevo, si es que verdaderamente sos un hijo o una hija de Dios. Y de acuerdo sobre esa base de lo que refleja tu vida, lo que reflejan las obras de tu vida, sobre esa base vas a ser juzgado un día delante de Dios. Cuando Dios te convierte en un hijo, una hija de Él, lo hace de pura gracia. No necesitas las obras para obtener salvación. Lo hace Dios de pura gracia, por la fe a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Pero a partir de ese preciso instante, asumís la responsabilidad de la obediencia total a su palabra. Si realmente, como leíamos en Pedro, ha sido renacido por el poder de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa obediencia se constituye en la marca distintiva de una nueva vida espiritual. No necesitas ser obediente a Dios para que Él te salve. No es eso. No ese es el concepto. El concepto es que si de pura gracia has alcanzado salvación, vivirás de acuerdo a su palabra, porque automáticamente tendrás un nuevo deseo, porque es como leíamos acá en Pedro. Tendrás un deseo ferviente. Vemos a los bebés recién nacidos cómo expresan su necesidad, su hambre a través del llanto. Y nosotros deseamos de la misma forma. ¿Vos deseás de la misma forma la palabra de Dios? ¿O hay otras cosas que deseás con todo fervor, con toda pasión? Examiná tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué cosas ocupan el primer lugar en tu vida, en tu mente? ¿Cuánto tiempo pasás pensando en eso? ¿Cuánto tiempo pasás meditando en su palabra, escudriñando su palabra, leyendo su palabra? ¿Es prioridad número uno su palabra, lo que a Dios le agrada o lo que a Dios no le agrada? Si realmente sos un hijo, una hija de Dios, automáticamente asumís la responsabilidad de vivir para su gloria. Asumir la responsabilidad de tener una vida de obediencia motivado por su gracia. ¿Por qué? Pero no porque tenés que hacer un esfuerzo para demostrar que sos un hijo, una hija de Dios. No, es porque ya sos una nueva criatura. Porque ya naciste espiritualmente. Entonces, consecuentemente a eso, vas a evidenciar un hambre, una sed, un interés por las cosas espirituales, por las cosas que permanecen para siempre, que es la palabra de Dios, que es el hacer su voluntad. No tenés que demostrar nada, ya solo se demuestra. Solo se demuestra si realmente hay un nuevo nacimiento o no. Y Pedro justamente quiere decir eso, si naciste de nuevo, si naciste espiritualmente de nuevo, vas a desear su palabra. Porque su palabra es viva y permanece para siempre. Su palabra es el alimento que vos necesitas. Por el poder de su palabra renaciste. Bueno, por el poder, necesitas su palabra para seguir viviendo, para seguir nutriéndote, para seguir alimentándote.
La fe en Cristo no produce libertad para pecar y hacer lo que se te dé la gana, sino libertad del pecado y un deseo nuevo dado por Dios para hacer todo para su gloria. La fe en Cristo produce obediencia a su palabra, produce temor a Dios, crea un deseo ferviente a hacer aquello que a Dios le agrada, por encima de todo, por encima de lo que a mí me gustaría hacer. Y no es que necesitas haber tenido una vida moralmente buena para obtener la salvación. No, porque claramente dice la Escritura que ante los pies de la cruz estamos todos iguales, todos muertos totalmente, perdidos entre nuestros delitos y pecados, viles pecadores, ni uno mejor que otro. Solamente Jesucristo, el único justo sobre la tierra, pero después ningún ser humano. Vayamos a la carta de Santiago, capítulo 2. Creo que veamos unos versículos acerca de esto, de esta realidad, de que si somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a andar en aquellas buenas obras que dice Pablo también en Efesios 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14. En adelante dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es la idea de profundizar este pasaje, pero claramente nos ayuda a comprender acerca de que no necesitamos obras para ser salvos. No necesitamos ningún tipo de obra. Nada. Solo por gracia, solo por la fe, solo por la obra redentora de Cristo. Pero las obras, después de la justificación, son muestras, son evidencias de que verdaderamente hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios. Somos nuevas criaturas. Tenemos vida espiritual. Y eso es lo que quiere mostrar y enseñar Santiago, como también el apóstol Pablo. Y una vez más, seguí frente a la luz de la palabra de Dios examinando tu corazón. Es muy triste vivir engañado pensando que sos un hijo, una hija de Dios, cuando en realidad no lo sos. Porque las consecuencias, como hemos dicho anteriormente, son eternas. Pifiarla en eso es pifiarla mal, para toda la vida. Con consecuencias, como dije recién, eternas. Veamos ahora, versículo 8 al 9, las obras de los no redimidos. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego. Las obras de los no redimidos, los que no son hijos de Dios, de la misma forma que los hijos de Dios demuestran su justificación, demuestran que están en un proceso de santificación y que un día serán glorificados a través de su vida. Los impíos, los no redimidos también demuestran lo mismo, a través de cómo viven, de cómo hablan, de cuáles son sus actitudes, de cómo son sus hechos concretamente, cómo es su estilo de vida, cuáles son sus prioridades, qué es lo que desea su corazón, qué es lo que concreta. Se demuestra de la misma forma que así demuestra un hijo de Dios, lo demuestra un impío, alguien que todavía no ha conocido a Dios, alguien que no ha sido regenerado. Y Pablo dice que los no redimidos son contenciosos, lo cual puede traducirse haciendo referencia al carácter ambicioso y egocéntrico de este hombre o del ser humano caído, arruinado, afectado por el pecado. La idea que transmite el término contencioso es la idea de un mercenario, aquel que hace su trabajo nada más que por dinero, sin importarle nada, sin importarle qué se ordena, qué se le ordena o qué daños puede ocasionar o a quién puede perjudicar, no le importa nada, solo hace su trabajo por dinero y es todo lo que le importa. Y esa es la idea que transmite este término. Todo lo hace con el fin de servir y complacer su propio ego. Los no redimidos se caracterizan por no obedecer la verdad. Por ende, la desobediencia a la verdad es un sinónimo de rebelión. La caída de la raza humana justamente es un asunto de rebelión espiritual. Los no redimidos son rebeldes por naturaleza. Veamos qué dice Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Y un capítulo más adelante, en capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y más adelante en Colosenses también encontramos capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Enemigos de Dios, por naturaleza, rebeldes a la verdad de Dios, a obedecer a Dios. Los no redimidos, ¿a quién obedecen? A la injusticia, dice Pablo. Ninguna persona vive en un absoluto vacío moral y espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Cada ser humano o es piadoso o es impío. O es justo o es injusto. No hay un poquito piadoso y un poquito impío. Un poquito justo y un poquito injusto. No hay nadie que pueda vivir en ese vacío moral y espiritual. Por eso Jesús declaró rotundamente en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, estimarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hemos sido diseñados, fuimos diseñados para glorificar a Dios, para adorar a Dios solamente, por sobre todas las cosas. Entonces querer hacer un poco, tener un poco, digamos, el pie en las cosas de Dios y un poco en las cosas que a mí me apetecen, que yo le doy prioridad. El mundo dice, Dios, no puedes. O amás a Dios
sos un hijo de Dios, obedecer a Dios con todos los fallos que podemos tener, con todos los errores que podemos cometer, pero no podés vivir una vida repartida, un poco acá, un poco allá, un poco con Dios, un poco con el mundo, un poco con mi carne, dando rienda suelta a los deseos de mi carne. Cuando no servís a Dios, estás sirviendo cualquier otro Dios con minúscula, que te conduce a pecar cada día, que te conduce a pecar más y más. Servir a Dios es ser obediente a su palabra revelada. Servir a Dios es ser obediente a su palabra escrita. Ser obediente a la Biblia. Por eso amamos la Biblia, por eso estudiamos la Biblia. Cuando no sos obediente a la Biblia, cuando no sos obediente a la palabra escrita de Dios, significa que estás obedeciendo al pecado. Estás dando rienda suelta a lo que desea tu corazón y tus deseos son pecaminosos. Por naturaleza es lo que leíamos recién en Romanos, en Colosenses. Son pecaminosos, son contrarios, son contrarios totalmente a los estatutos, a los mandamientos de Dios. Y tu corazón te engaña tremendamente, porque tu corazón es perverso, engañoso y perverso más que todas las cosas, dice Dios. Allí a través del profeta Jeremías. Entonces cuando vos no estás obedeciendo a Dios, acordate, estás obedeciendo a tu propio corazón. Estás dando rienda suelta a tu propio pecado, a tus deseos pecaminosos. Pero no siempre pensamos así de esa forma. Nos justificamos, nos excusamos y pensamos que, bueno, siempre entramos en consideraciones con nosotros mismos. Y bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, ya Dios sabe, Dios conoce mis debilidades. Dios conoce que esto me cuesta. Pero cuando no soy obediente a Él, estoy dando rienda suelta a los deseos de mi corazón. Y mi propio corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y deshonro a Dios y peco contra Dios y ofendo a Dios. La persona no salva es contenciosa por naturaleza, dice la Escritura, y su enemistad contra Dios, como bien hemos leído, la lleva a desobedecer la verdad de Dios y automáticamente, ¿qué hace? Obedece a la injusticia. Eso es lo que dice Pablo. A tales personas Dios juzgará con ira y con enojo. Todos aquellos que no obedecen a la verdad escrita de Dios, a la Biblia, Dios los juzgará con ira y enojo. Pagará a cada uno con ira y enojo. Ira significa el tipo más fuerte de indignación, que alcanza niveles febriles. Eso es lo que significa el concepto en su original. Es una indignación muy, pero muy fuerte. Dios mismo descargará su ira, esa indignación tan fuerte, sobre todas aquellas personas cuyas obras muestren su rebelión contra Él. No pasa por lo que vos decís ser. No pasa por lo que vos creés ser. Pasa por lo que Dios ha determinado, por lo que Dios para Dios es, para lo que Dios que conoce en profundidad tu corazón, que conoce en profundidad las intenciones de tu corazón, pasa por ahí. No pasa por lo que vos pensás, no pasa por lo que vos decís. Y un pasaje que hemos citado muchas veces, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No pasa por el decir, pasa por el hacer, pasa por el obedecer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto o aquello. Fui a la iglesia regularmente, leía, hacía mi devocional diariamente, testificaba, compartía el Evangelio, a menudo con personas que no te conocían. Pero eso es suficiente, por lo que dice la Escritura, no. Dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y no es que vas a dejar, entonces
no, no me congrego, no leo la Biblia, no, porque estamos hablando de lo que evidencia tu vida. ¿Cómo te das cuenta? No pasa por lo que vos decís o porque haces ciertas cosas, sino porque realmente has sido renacido, tenés una nueva vida espiritual. Has pasado de muerte a vida, espiritualmente hablando. Y lo que cuenta es lo que para Dios cuenta. Eso es lo que realmente tiene peso y tiene valor. No lo que vos crees de vos mismo o de vos mismo. Y Dios dice que descargará su ira justa, su fuerte, tremenda indignación. Esta que alcanza niveles febriles, para que podamos entender el concepto, descargará sobre aquellos que sus obras muestren que se han rebelado contra Dios, que han decidido hacer su propia voluntad antes que obedecer a Dios. Enojo significa un tipo de enfado, de fastidio agitado y apasionado, que cada vez se hace más intenso. El significado de la raíz de este término tiene que ver con un moverse rápidamente, que se usaba para hacer referencia a la respiración agitada y violenta de un hombre cuando estaba persiguiendo furiosamente a su enemigo. Esa es más o menos la idea para que podamos tener una mejor comprensión del concepto de enojo. Cuando se nos agita la respiración por algo que nos indigna verdaderamente. Y mucho más la de Dios. Porque nosotros somos pecadores y no sabemos qué es ser un ser santo y alguien que violente nuestra santidad. No sabemos. Por eso, cuando pensamos en la obra redentora de Cristo, lo que es la ira que descendió sobre todos nuestros pecados sobre Jesús, fue muchísimo más. Muchísimos años luz, muchos más. Una forma abismal la diferencia con lo que pudo sufrir físicamente. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es la ira y el enojo de Dios. Y dice Dios que Él descargará su ira. Es lo que dice el pasaje acá de Romanos 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios lo dice. Como también dice el versículo 5 que leímos en esta tarde. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras que ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Hebreos, vemos Hebreos 11, se usa este mismo término en su original. En otra traducción figura diferente, pero para que podamos entender. Hebreos 11, 27. Dice la Escritura, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Moisés dejó Egipto no temiendo el enojo del rey, el enojo de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Después también tenemos en Lucas, capítulo 4. Se usa también este mismo término. Versículo 28. 4:28. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se llenaron de enojo, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Versículo 30, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Pero dice que estos judíos estaban enojados. Dice, se llenaron de enojo, se llenaron de ira, se llenaron de enojo. Se violentó su respiración, se agitó su respiración intensamente para echar mano a Jesús y para quitarle la vida. Pero me encanta cómo termina el pasaje. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. El poder de nuestro Señor, porque, como dice
en otro evangelio, en el evangelio de Juan, no había llegado su hora. Y vino a cumplir el propósito, la palabra de Dios, al pie de la letra. En Hebreos 19, alguien que lo pueda leer, Hechos 19, 23 al 28. También encontramos este término. Hechos 19, 23 al 28. Hubo en aquel tiempo un disturbo no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que en este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios. Muchas gracias. Dice que se llenaron de ira, se llenaron de enojo y gritaron y proclamaron. En el día final del juicio justo de Dios, su ira, su enojo, el enojo de Dios, la ira de Dios, se manifestará como fuego consumidor sobre toda la humanidad que decidió rebelarse contra él, que decidió no arrepentirse, como dice Pablo en Romanos 2:5. Un día llegará y se manifestará esa ira, ese enojo de Dios. El versículo 9 dice que habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación significa ejercer presión en extremo. ¿Se acuerdan en Salmo 32:4 que David dice: sobre mí se agravó tu mano? Es esa presión, esa tribulación, es la mano de Dios presionándote. Fíjense que lo que leíamos recién en Lucas 4:30, que quisieron echarle mano. Miren lo que quiso. Pero ante la mano de Dios, ¿quién puede escapar? Nadie puede escapar ante la mano de Dios. Y ya hemos leído citas en cuanto a eso. Tribulación, dice, habrá tribulación y angustia sobre todo aquel ser humano que hace lo malo, que vive, que sus obras demuestran que se rige por practicar la injusticia, por no obedecer a la verdad. Y también algunas veces se traduce como aflicción, angustia o persecución. Angustia significa literalmente un lugar estrecho. Parte del tormento del infierno será estar aislado eternamente, en el cual no habrá esperanza posible de alivio o de escape. Un lugar estrecho. La expresión, la mano de Dios ejerciendo verdaderamente, como dice el término, angustia, tribulación. Y donde no habrá posibilidad alguna a un alivio momentáneo, a un terminar del sufrimiento, aún de ser liberado de esta presión en extremo. No hay lugar para el escape, no hay lugar para el alivio, ni un instante. Y eso es llamado el infierno. Siempre me llamó la atención una y otra vez que Jesús, Dios encarnado, habló más acerca de este lugar llamado infierno que del cielo. Siempre me llamó mucho la atención. Es muy significativo. Es un lugar real. Es un lugar de castigo, no es un lugar de no existencia. Pablo emplea dos veces la frase, primeramente al judío y también al griego. Y también es muy notable por qué Pablo hace mención dos veces. Y la primera, más que todo, se relaciona con los que son condenados por Dios. Dice aquí el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego, haciendo referencia de que van a recibir el justo castigo de Dios
¿Quiénes? Los judíos primeramente. Y también el griego. Y después dice, pero gloria y honra y paz todo aquel que hace lo bueno. Pero primero habla acerca de la condenación de Dios, del castigo de Dios. Y lo hace el apóstol, ¿por qué? Con un propósito. Tiene que ver con todo lo que ya hemos estudiado en capítulo 2, los primeros versículos. Porque ellos estaban acostumbrados a pensar de que ellos tenían prioridad ante los ojos de Dios. Ellos eran los primeros. Ellos eran los que estaban, en algunos casos, quizás exentos de castigo, por ser el pueblo elegido de Dios, y ellos miraban por encima de su hombro, con arrogancia, con orgullo personal, a los demás que no eran judíos. La realidad es que Israel recibirá, como hemos estudiado, un castigo más severo, porque recibió más luz, recibió más conocimiento de parte de Dios que el resto de las personas. Y ya hemos estudiado eso también, más conocimiento, más responsabilidad, más conocimiento, más castigo. Por eso lo dice, lo expresa el versículo 5. Así como la salvación misma, las buenas obras que produce son hechas posiblemente, solo son posibles, tan solamente por la gracia soberana de Dios, no por otra razón. La salvación sabemos que es de pura gracia, solamente por la fe. Las buenas obras que la salvación produce son posibles por esa gracia que también Dios imparte soberanamente. Y gracias a que su Espíritu Santo obra desde el interior de cada uno, de cada nuevo creyente, para darle el poder que necesita para su diario vivir. Es de pura gracia, es el obrar de su Espíritu Santo. No me puedo gloriar de, porque yo, viste qué conducta tengo, viste que yo, cómo demuestro que soy un hijo de Dios verdadero o una hija de Dios verdadera. Es todo por gracia. La única forma de producir obras de justicia, como comenzamos el mensaje de esta tarde, es poseer la justicia de Cristo, lo cual viene como resultado de confiar en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y consecuentemente poseer al Espíritu Santo, porque Dios lo promete de esa forma. Somos bautizados, somos sumergidos en su cuerpo, introducidos en su cuerpo, la iglesia, quien nos asigna el poder para andar en buenas obras. Él es quien lo hace, no son nuestros propios esfuerzos, es el obrar de su Espíritu Santo, es su gracia, procurando a conciencia o voluntariamente obedecerle, también movidos por su gracia. Obedecerle de todo corazón, obedecer su palabra escrita, valorar su palabra, valorar la Biblia. Pero lo hacemos voluntariamente, no por obligación, no porque, porque me pidieron, no, porque tengo que hacer, sí, y bueno, y tengo que ir, o tengo que obedecer, y tengo que leer, y tengo que ir. No, movido voluntariamente por su gracia, por su tremendo amor, por su compasión, por su misericordia. Tanto en su justicia infinita como en su gracia infinita, Dios se asegurará de la gloria y honra, paz, buscada por todo el que persevera en bien hacer, dice la Escritura, y se constituyan en su esperada recompensa, tan solamente, obviamente, por su gracia. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué te distingue que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? También en 1 Corintios 15:10 dice que Pablo dice que todo lo que él ha podido realizar es por la gracia de Dios. Y si ha podido trabajar más que otros hermanos, también es dice, no por mí, no me miren a mí, no son méritos propios, es por la gracia de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta tarde hemos podido considerar claramente tu palabra. ¿Qué ocurrirá con los que por tu gracia y misericordia te hemos conocido? Con los redimidos, con los que ya somos salvos. ¿Y qué pasará con aquellos que aún no son salvos? Los no redimidos, los que han decidido endurecer su corazón. ¿Y qué pasará? Tu palabra lo dice claramente. Están juntando ira para el día de la ira y del justo juicio tuyo. Señor, qué tremendo es pensar que quizás haya personas que conocidas, seres amados, Señor, porque tu palabra nos dice que todos merecíamos ese castigo eterno. Y tú quisiste salvar a algunos y por eso es que imploramos a ti, porque tú eres el que da la salvación. Tú eres el que da el nuevo nacimiento. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor infinito. Señor, por eso acudimos a ti en oración y queremos cumplir lo que tu palabra nos dice, que es presentar, Señor, tu mensaje. Señor, pedimos, Señor, para que nuestros corazones no nos engañen, Señor, pensando de que somos hijos tuyos cuando en realidad no deseamos tu palabra, no deseamos obedecerte, no vivimos conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo obren en nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.